Desde hace varias semanas todo el FAT, todo el miedo ha ido objetivamente a Binance y es por eso que en este caso CZ, el fundador y CEO de Binance, ha querido compartir unas reflexiones súper interesantes que os quiero compartir en este vídeo, así que si estás utilizando Binance quédate hasta el final porque merece la pena y sobre todo pásale a tu amigo que pueda tener también una cuenta de Binance para que se tranquilice y vea desde otra perspectiva todo lo que está ocurriendo. Entonces para ello nos vamos a ir directamente a Twitter. Y en este caso CZ pues ha hecho una secuencia de tweets, tranquilos que no son 98 porque hemos visto aquí el hilo 1 de 98 y yo me he vuelto loco. Luego ha dicho que es un error ortográfico, que imagino que lo habrá hecho a propósito para que la gente pues se sorprenda con la cantidad de información que iba a compartir. Y en este caso nos propone por qué realmente la gente está creando FAT para Binance. Es decir, FAT es básicamente generar miedo, generar incertidumbre, que la gente se empiece a rayar al utilizar esta plataforma. Y en este caso dice pues que hay algunas razones por las que cree la gente que está haciendo este tipo de movimientos o de actitudes. Al final tenéis que entender de que Binance es un gigante, ¿vale? Un gigante de las criptomonedas y al final es el punto de mira de cualquier tipo de noticia que pueda afectar. Por ejemplo, si se habla de la prohibición del minado de Bitcoin, va a afectar para Binance. Si se habla sobre una regulación de un país, va a afectar para Binance. Entonces, hemos de entender de que Binance es un player muy importante ahora mismo en esta industria y nos guste o no nos guste, tendremos que convivir con él. Entonces, vayamos por partes porque en este caso son 9 tweets más o menos y vamos a ir leyendo en base a la traducción para que así todos lo podáis leer, ¿vale? Algunos en nuestra industria odian la centralización, independientemente de si un CEX, un exchange centralizado, como puede ser Binance, puede ser KuCoin, puede ser Bybit, pueden ser muchos más, ayuda con la adopción de criptografía a un ritmo más rápido, simplemente odian a CEX. A todos se les permite mantener sus puntos de vista y expresar sus opiniones, nada de malo con eso. A ver, esto es importante que sepamos que si al final con las criptomonedas estamos apoyando la descentralización, es un poco el éxito de Bitcoin, ¿no? Que es descentralizado y que nadie lo está poseyendo de alguna forma, pero tenemos que entender que para que Bitcoin coja sentido y que sobre todo las criptomonedas cojan protagonismo, tenemos que pasar por el aro de los exchanges centralizados. O sea, yo personalmente no tengo todo mi capital en un exchange centralizado, sino lo que hago prácticamente es alojar todo mi capital en MetaMask, en Phantom, en Trust Wallet y también gran parte en los Ledger que tengo. Entonces, a mí realmente no me afecta, no me parece algo incoherente el hecho de ver ahora mismo pues una gran cantidad de CEX peleándose pues por toda esa cantidad de dinero que puede llegar a entrar en sus plataformas. Al final tenéis que entender de que Binance está ayudando a la adopción porque, por ejemplo, hace nada pues hizo esa colección de NFTs con Cristiano Ronaldo y también pues hemos visto que BitGet por otro lado está con Messi, es decir, estamos viendo grandes figuras deportivas que se están relacionando con criptomonedas. No solamente criptomonedas, sino también es blockchain, también es Bitcoin, también es Web3. Al final pues es un ecosistema de productos que obviamente a Binance le interesa que poco a poco se vayan conociendo, entonces por eso utilizan todo su capital para hacer marketing y con ese marketing atraer a nuevos inversores que al final nos acaban ayudando a todos los demás. Es decir, esto es bueno para la industria, pero parece ser que la gente no lo quiere ver de la siguiente forma. Entonces, siguiente tweet. Vamos a ver, este es importante porque al final es algo que de forma casi natural todo el mundo hace. Tú vas a un restaurante y si no te gusta, ¿vale? O has tenido una mala experiencia pero solamente eres tú, pues te vas a cagar encima de todos, ¿vale? Vas a decir, ostras, vaya timo, este restaurante no vale nada, es un scam, pero si el resto de personas están bien, no van a decir nada y al final vas a quedar un poco en evidencia, ¿no? Pues con Binance pasa lo mismo, realmente algunas personas pierden dinero en el comercio, es decir, en el exchange, o experimentan otros problemas que puedan culparnos y atacarnos. No todos los casos tienen errores o aciertos, no es blanco y negro, es decir, al final hay como una diversidad de opiniones y esto es importante que lo sepamos, ¿vale? Tú cuando, repito, con el ejemplo del restaurante, tú vas a un restaurante y tiene una valoración de 4,8, si tú ese día
tienes una mala experiencia, seguramente sea un caso puntual. Pues en este caso Binance también quiere reflejar un poco que el hecho de que alguna persona quiera alzar la voz diciendo es que he perdido dinero con Binance porque me saltó el stop loss y porque me hicieron una mecha que no tocaba y que no sé qué y no sé cuántos. A ver, realmente Binance está haciendo las cosas prácticamente bien desde el primer día. Me sigo mojando de que al día de hoy, siempre que he hablado bien de Binance, nunca me han fallado. El día que me fallen, pues tendré que hacer un vídeo pues exponiendo pues mi opinión y demás, pero hasta el día de hoy Binance ha hecho las cosas bien y no tiene por qué hacerlas de aquí hacia adelante. De hecho, sería más fácil para ellos haberlo hecho mal antes y ahora hacerlo bien, porque tienen más capital, porque tienen más conocimiento, pero ahora mismo creo que Binance está haciendo las cosas como deben de ser y como líderes del mercado tienen que dejar siempre todo bien aclarado y por eso pues CZ se está pronunciando desde hace bastantes días en cuanto a algunas problemáticas, polémicas que han salido a lo largo de los últimos días. Entonces también en este caso pone un ejemplo seguidamente con el hilo, por ejemplo, un usuario que no puede acceder a Binance por un tiempo porque su propio enrutador, es decir, su router, tuvo problemas, puede ser difícil de diagnosticar o probar, aunque nadie más tuvo problemas durante ese tiempo y nuestro sistema de monitoreo no muestra colas ni sobrecarga en el tráfico y ningún aumento en los casos de Customer Service. Es decir, al final pueden ser muchos errores del usuario, pero que al final siempre se les acaba pues adueñando a Binance, ¿no? Oye, que no puedo entrar porque mi verificación no funciona. Ostras, a ver si es tu móvil, a ver si es tu internet, a ver si es que a lo mejor pues estás teniendo algún problema de red. No, directamente el problema es de Binance. Y yo personalmente es que llevo utilizando Binance mucho tiempo, fue el primer exchange que utilicé prácticamente desde 2018 y no me ha dado problemas, no me ha dado ningún maldito problema, ¿vale? Y habré colaborado con ellos, habré dejado de colaborar, seguiré en contacto con ellos, pero no me pagan por decir esto y creo que la gran mayoría de personas que estamos utilizando Binance es porque realmente nos dan un servicio personalizado, un servicio que realmente cumple las expectativas de un exchange como tal y que a partir de entonces, si tienes una mala experiencia, posiblemente sea un caso aislado, porque si no todo el mundo se estaría quejando literalmente en Binance y dejarían de utilizar Binance y no está siendo el caso. La gente sigue utilizando Binance más que nunca porque les transmite la confianza como de un banco tradicional, como si fuese un Santander, como si fuese la Caixa, como si fuese cualquiera realmente. Entonces, vamos a ir con el siguiente tweet porque este también es muy interesante, realmente todo el hilo es muy interesante, que nos dice, algunos actores de la industria, o sea, some industry players view Binance as competition, ¿vale? Esto es la frase en excelencia, o sea, que se genere FUD en gran parte es porque hay muchos players en la industria que quieren realmente ver bueno, ven como Binance es una gran competencia y se la quieren cargar, ¿vale? Entonces hemos visto en algunos llegar a extremos extraordinarios para cabildear en nuestra contra. Bueno, aquí básicamente lo que están diciendo es que han utilizado prensa, ¿vale? Tanto medios tradicionales, medios más grandes, medios más pequeños, como para destruir un poco, pues, todo lo que sería el ecosistema que Binance está creando, ¿vale? Al final, generando FAT, lo que consiguen es que más usuarios acaben retirando todos sus bitcoins, toda su liquidez y que pierdan usuarios, ¿vale? Entonces, es normal que esto vaya ocurriendo. Al final, cuando eres el número uno, siempre van a recibir más críticas que uno que no esté en el top número uno. ¿Por qué? Pues porque no llama tanto la atención. O sea, ¿qué llama más la atención? ¿Insultar a Binance o insultar, yo qué sé, es que ahora mismo no se me ocurre ningún exchange pequeño, pero ya sabéis un poco lo que quiero decir, Bitbart, por ejemplo, ¿no? O Kraken, son exchange conocidos, pero no son tan grandes. ¿Qué vas a hablar? ¿De que a lo mejor tiene insolvencia Binance o que la auditoría no ha sido regulada completamente con Binance? ¿O lo vas a tirar de un exchange que nadie lo conoce? Pues obviamente a los medios les interesa hablar de Binance porque tiene mucha más repercusión. Esto de toda la vida se ha hecho así. Si tú vas a hablar de una noticia, de por ejemplo de prensa rosa, vas a hablar de posiblemente el príncipe más conocido, no vas a hablar del príncipe de yo qué sé, de Guadalumpur, que a ese realmente nadie lo conoce. O sea, tienes que entender realmente cuáles son los players del ecosistema y por qué están atacando tanto a Binance, ¿ok? Entonces, también en este caso, ¿vale? Vamos a leer lo siguiente. Según lo anterior, a algunos medios se les paga para FAT, ¿vale? O sea, esto ya es una realidad, esto es lo que se está experimentando y es importante que sepáis que no tiene por qué salir que la prensa es pagada. Es decir, yo Cointelegraph seguramente puedo llegar a un acuerdo, y me lo invento, pero seguramente puede ser el caso, de que yo hablo con Cointelegraph, les digo, mira, os vamos a pagar esto, vosotros vais a decir que es un artículo no pagado, y aquí quedamos tranquilos. Entonces,
esto es lo que hace la industria, ¿vale? Al final se mueve por dinero y al final pues hay unos players que les interesa gastar el dinero en una cosa u otra para desprestigiar o prestigiar su propia empresa. Entonces, algunos son eternamente propiedad de un competidor, es decir, hay algunas plataformas, en este caso CoinMarketCap, por ejemplo, es de Binance, si mal no recuerdo, pero hay otras, no sé, Watcher Guru, imaginaos que es de Kraken, pues entonces van a pushear más Kraken que otros exchanges, esto es de lógica. Algunos pueden pensar erróneamente que cortamos sus fuentes de financiación, no lo hicimos, ellos fracasaron por su cuenta y nos culpan independientemente de cuáles ilegítimas puedan haber sido sus fuentes de financiación. Aquí realmente está hablando un poco pues de cómo algunos proyectos han conseguido pues esa fuente de financiación. En este caso pues no sé si se hace un poco a entender que es FTX, no sé si se hace ver que a lo mejor son algunas plataformas ya no solamente de exchange sino de noticias, de yo que sé, de portfolios, etcétera, etcétera. Pero es importante que sepáis que al final a Binance la ven como una gran competidora y por eso pues están pagando a medios para poder seguir desprestigiando a esta plataforma. Entonces, también este tweet es importante, al final estamos entrando un poco en lo mismo en lo anterior, pero aquí nos dice cripto, o sea, el mundo cripto aún no ha alcanzado una adopción masiva, probablemente menos del 5% a nivel mundial. Mucha gente todavía se muestra escéptica acerca de las criptomonedas. Algunos medios tienen lectores que son más tradicionales y tendrán a alinearse con sus puntos de vista. Nada de malo con eso. Y tenderán a alinearse con sus puntos de vista. Nada de malo con eso. Aquí realmente esto es muy lógico. O sea, al final pensad que mucha gente no entiende de criptomonedas y menos de Binance. Entonces cuando ven algo de Binance, esto es un scam, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no llegamos ni al 5% de nivel mundial en cuanto a adopción masiva en cuanto a criptomonedas. Es normal. Y de hecho me alegro ver esto porque es como, wow. O sea, pase lo que pase, he entrado súper pronto y si me mantengo, creo que podré tener pues un gran rendimiento a lo largo de los próximos años con mi capital, y si no, pues oye, lo habré intentado y al final pues no me quiero perder este tren de las criptomonedas. Me parece un tren súper interesante y con mucho potencial de crecimiento, tanto para proyectos como para desarrollarte como profesional, como para conocer gente, grandes oportunidades laborales, o sea, es una locura. Y luego también va un poco también enfocado, lo mismo ocurre con los políticos, los hacedores, ¿vale? O sea, básicamente toda la gente que se dedica a la política, que no tengan ni idea, pues son personas muy conservadoras, ¿vale? Entonces no les interesan, pues obviamente apoyar a los exchanges, sino apoyar a los bancos centralizados, donde al final, pues ahí hacen todas sus triquiñuelas para conseguir todo el dinero y sus intereses y controlar a la gran masa. Con los exchanges totalmente es distinto, pese a que sean centralizados, el objetivo de los exchanges es como dar la voz, o sea, elevar la voz a la descentralización, a la que tú puedas custodiar tus propias llaves, not your case, not your coins, y con eso creo que estamos consiguiendo, pues de alguna forma, poco a poco, encontrar esa piedra, ¿vale? Que realmente es la más importante, ¿no? O sea, durante el camino vas a encontrarte 1000 piedras, pero lo más importante es entender sobre la descentralización y la de not your case, not your coins, y que el exchange centralizado simplemente sea una barrera de acceso a la gran mayoría de personas, que sea un funnel, ¿vale? Un túnel o un embudo, mejor dicho, un embudo que entra a todo el mundo y luego vas pasando por el CEX, vas pasando por el DEX, vas pasando por un MetaMask, ¿vale? Y al final pues ya te vas quedando directamente con un Ledger probablemente. Entonces, podemos seguir con el tweet que es este de aquí, ¿vale? En este caso, y luego están las generalizaciones. Si un CEX es malo, entonces los demás CEX también deben de ser malos. Esto es importante que lo entendáis porque cuando FTX cayó, todo el mundo atacó Binance como, no, es que si FTX ha caído, Binance también va a caer, y Kraken va a caer, y Crypto.com van a caer, y todos van a caer. Entonces tuvieron que enseñar realmente las reservas, si estaban revisadas o no, y si tenían lógica. Pero es que creo que este efecto o esta sensación de decir, no, es que si uno lo ha hecho mal, todos lo hacen mal. No, no es así. Es como, por ejemplo, Trading Lab. Es una academia que va a hacer 2 años, y si me hubiesen dicho, no, es que Trading Lab es una academia de vendehumos, probablemente hubiese muerto con todas las demás, porque hoy en día o sea, que una academia dure más de 2 años es bastante complicado. Si Trading Lab ha llegado, es lo mismo que con Binance con FTX. No todo el mundo tiene que estar en el mismo barco. Y en este caso, pues ya sabéis que Binance está haciendo las cosas bien hasta al menos el día de hoy, día 24 de diciembre, y más adelante, si hacen otra cosa, yo ya, pues obviamente tendré que dar la cara, pero de momento, si lo hacen bien, yo totalmente tranquilo con Binance. Entonces también, importante destacar estos últimos tweets,
puede haber un pequeño número de personas celosas o simplemente racistas contra los canadienses que parecen chinos. Quién sabe, no nos importa. Porque CZ al final, pues nació en China, pero tiene la nacionalidad canadiense, entonces este tweet imagino que simplemente es para sacar unos jajas. Y ya finalmente, pues este de aquí, ¿no? El tamaño, es lo que os comentaba al principio. Escribir sobre Binance te da más clics. Si escribes sobre un intercambio pequeño, un exchange pequeño, obtienes menos clics. El tamaño tiene pros y tiene contras. Así que bueno, dejando el vídeo por aquí, os quiero también decir, ¿vale? Os quiero compartir, pues, y desear unas felices fiestas, una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, Nochevieja, feliz entrada de año. Para aquellos que no lo sepáis, voy a estar del 27 al 16 en Bali. Me voy a ir con Adrian Sainz, imagino que algunos de vosotros ya lo conoceréis. Es muy colega mío, nos lo pasamos súper bien, así que imagino pues que iré haciendo algunos vídeos en Bali, pero la gran mayoría del contenido que voy a ir preparando va a ser más enfocado al canal de desarrollo personal Ultimate Mark. Así que bueno, esto es todo, probablemente sea lo mejor de los últimos vídeos del año. Hablar de CZ realmente para mí es todo un orgullo y me encanta hablar de este gran fenómeno social, esta gran persona que al final es como un Elon Musk, pero de las criptomonedas. Así que bueno, esto es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.